Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Respuestas. Estamos transmitiendo en vivo desde Linares número 74, en el corazón de la colonia Roma. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la movilidad de los que vivimos en el Distrito Federal. Vamos a hablar del transporte público en la Ciudad de México. Para ello, pues vamos a abordar desde sus inicios, tenemos invitados que nos van a platicar de ello. Regresamos en un instante. Muy bien, pues quiero presentarles a nuestros invitados de esta noche, pero antes quiero mencionarles también que el diputado Jorge Gaviño se encuentra en una reunión de una comisión en la Asamblea Legislativa y viene en camino, se va a incorporar con nosotros en unos instantes. Nos acompaña el día de hoy el señor José Rubén Hernández Espinosa, permisionario de la línea Peralvillo-La Villa en el año de 1946. Él estudió leyes hasta 1952, pero decidió dedicarse de lleno al transporte público. Él es pionero en esta etapa y su familia, sus familiares también, del transporte público. Nos va a platicar un poco de ello. Y también nos está acompañando Jorge Yanis, consultor de políticas públicas de movilidad urbana sustentable. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hace algunos meses la Asamblea Legislativa decidió cambiar el nombre de la CETRAVI a la Secretaría de la Movilidad, lo cual pues nosotros creemos que fue un asunto importante porque se está poniendo en el centro la movilidad de las personas que vivimos en el Distrito Federal y vamos a platicar de todo ello. Vamos a entrarle primero al tema también de los inicios del transporte en la Ciudad de México. Traemos algunas fotografías. Jorge, ¿qué te pareció este cambio de nombre en la Secretaría, en la CETRAVI? Pues es muy atinado este cambio porque por fin estamos hablando de movilidad de personas y no de transporte de vehículos. Lo que queremos es mover gente. Lo que queremos es mover a la gente de la forma más eficiente y eso significa movilidad. Entonces pasamos de una secretaría que trataba temas de microbuses y no trataba todo el tema íntegro de la movilidad que tiene que ver desde el peatón, los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y el automóvil privado. Y entonces al decir movilidad ya estamos poniendo al peatón sobre todas las cosas y en la escala, ciclistas, transporte público, después abajo el transporte de carga y al final el automóvil privado, que es el que más externalidades negativas causa a la sociedad y de eso pues vamos a hablar. Muy bien. Bueno, regresamos, vamos a un corte, regresamos en un instante. ¿Me escuchas, Raúl? ¿Está bien ahí? ¿Cómo estás? Jorge, ¿verdad? ¿Qué tal? In Mexico, Rubén, ITDP has been working with municipalities and local groups to create a renaissance of exciting initiatives that are transforming people's transport options and revitalizing the cities they live in. Mexico City is a booming metropolis of 22 million people. Though only 20% of all the trips each day are made in cars, 80% of the city's physical space is dedicated to roads and highways. Lately, ITDP has been working in collaboration with the Mexico City government to bring about changes which prioritize people instead of cars. This includes developing a world-class bicycle network.
vengo llegando aquí al estudio y saludo a todo el auditorio. Venimos de una reunión con el Procurador de Justicia del Estado Federal, en donde nos informó a los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el famoso caso de levantón de los muchachos que ocurrieron en el Heaven, y que trae de cabeza a las autoridades y a la opinión pública también, porque finalmente mientras no aparezcan los jóvenes, mientras no aparezcan los culpables, el caso no podrá cerrarse y estaremos muy pendientes. La exigencia que hacemos en la Asamblea Legislativa, todas las personas parlamentarias, es que las autoridades cumplan con su obligación, cumplan con la investigación y cumplan con la detención de estos secuestradores u homicidas o criminales que están reteniendo la libertad de jóvenes mexicanos. Bueno, pues al agradecer también, ya lo hicieron en oportunidad, yo lo hizo Sergio en mi ausencia, a José Rubén Hernández Espinosa. Él fue permisionario de la línea Peralvillo-Villa en 1946, ingresado a la edad de 11 años. Desde la pequeña infancia estabas trabajando como permisionario, como ayudante. No, es que toda mi familia se dedicó al transporte. ¿De acuerdo? Mi abuelo, mi mamá se dedicaron al transporte. Entonces yo estando en la escuela no era posible que me dieran la autorización a esa edad para tener un autobús. Pero entonces, ¿qué hacías? ¿En qué trabajabas? Era yo estudiante. Ajá. Era yo estudiante, pero mi mamá compró un autobús en 1946 y lo puso a mi nombre. Entonces, para poder aparecer como permisionario de la línea, se consultó, se hizo una asamblea en la línea para que me aceptaran como permisionario. Bueno, pues bienvenido. Vamos a estar platicando a lo largo del programa con nuestro auditorio, con las preguntas, dudas, inquietudes, recomendaciones. Y también nos acompaña un joven que pertenece a las ONGs famosas, a estas organizaciones de la sociedad civil que se organizan para precisamente dar un mensaje a la colectividad, un mensaje a la ciudadanía, con programas muy concretos. En este caso, nos acompaña Jorge Cáñez. Él es consultor de políticas públicas de movilidad urbana sustentable y nos platicaba hace un momento, según venía escuchando en el vehículo, venía yo aquí con mi tablet y con mi internet, pues me estaba escuchando que Jorge Cáñez decía que tenemos que respetar en cascada, desde luego, primero al peatón, que es el que tiene el derecho primario de las calles. Las calles no deben de expulsar al ciudadano, sino deben ser parte de su hogar. Las calles son parte de nuestro hogar. Si ensuciamos las calles, estamos ensuciando nuestras casas también. Si cada uno de pronto saliera a barrer el espacio que nos corresponde de enfrente a nuestras casas, en un solo día la ciudad quedaría impecable. Ojalá algún día tengamos esa conciencia. Y luego, los automovilistas respetar al ciclista, y el ciclista respetar al peatón, y todos respetar al peatón y a la ciudadanía en su conjunto. Jorge Cáñez, ¿qué acciones están tomando ustedes como organización no gubernamental, como una organización civil, como una organización perteneciente a la sociedad, del tema de movilidad urbana? ¿Cuáles son las acciones concretas que ustedes están emprendiendo? Lo que hacemos es posicionar el tema de la movilidad urbana sustentable y su importancia. ¿Por qué sustentable? ¿En qué lo llamas así? Porque queremos que forme parte de esta cadena ambiental, que ya no sea insostenible. Porque, por ejemplo, la tasa de crecimiento de los automóviles y de su uso está haciendo que las ciudades ya sean insostenibles. Que se colapsen. Que se colapsen por tanta congestión vial, por tantas horas que pasamos en el tráfico, por toda la contaminación que se genera. Entonces esto ya no es sostenible y por eso lo queremos hacer sustentable. Que podamos vivir en ciudades más humanas, donde el peatón tenga la prioridad, donde haya espacios públicos de calidad, donde los ciclistas puedan transitar por la calle sin ningún problema, sin que sean atropellados. Y eso es lo que queremos, expresar la democracia en el espacio vial, que un ciclista con una bici de 300 pesos valga lo mismo que un ciudadano con un auto de 300,000 pesos. Oye, no hay de 300 pesos bicicletas, ¿sí?
Sí, sí hay, cómo no, si las ¿Tampoco? compras usadas en el mercado de San Pablo, ahí hay Sí, pero bicicletas. se nos ponchan a la esquina, yo creo. Bueno, ya depende de la calidad de la bici que quieras comprar. Bueno, pues amigos, vamos a pedirle aquí a Jorge Cañes nos diga en dónde venden ese tipo de bicicletas para que todos ustedes puedan adquirir una y volvernos ciclistas. Realmente es impresionante. Albert Einstein decía en alguna de sus memorias que el mundo se ve distinto arriba de una bicicleta. Vale la pena realmente. Recuerden ustedes que yo acabo de recorrer 900 kilómetros en todo lo que es el norte de España, montado en una bicicleta. A veces me tenía yo que bajar para cargarla, para empujarla, para subirla a una loma. A veces me tenía yo que bajar para no tropezarme y no caer, pues digamos, en un barranco. Pero finalmente sí pudimos recorrer, mi hijo Jorge y yo, varios cientos de kilómetros y fue una experiencia que les aseguro será inolvidable. Ustedes súbanse a una bicicleta, recorran la ciudad en bicicleta, dejemos un poco el automóvil, dejemos de contaminar y montemos en una bicicleta y tratemos de utilizarla. Yo tengo ya una bicicleta siempre en la cajuela de mi carro y cada vez que puedo o hay mucho tráfico, de plano estaciono el vehículo, abro la cajuela, saco la bicicleta y es maravilloso. Además, rápidamente llega uno, sobre todo en el centro de la ciudad, al punto que tiene programado. Bueno, vamos a platicar un poquito con José Hernández Espinosa sobre el tema de los permisionarios. Anteriormente, y esto fue, según recuerdo, hasta la época de Carlos Hank, cuando se expropió todo el transporte privado de los permisionarios y se concentró en una empresa, digamos, paraestatal, una empresa, no sé si es correcto. Es correcto. A ver, platícanos algo, ¿cómo pasó esa transición? Mire, a ese respecto, ya desde la época de Uruchurtu, Sí. él pretendía también quitar los vehículos a los permisionarios. Sí, No lo logró. Sin embargo, cuando llega López Portillo al poder, le empiezan a ellos a preguntar cómo funcionaba el servicio del transporte. En esa época a mí me tocó ser presidente de la línea, el que fue el 78, 79 y 80. el presidente de la línea significa que eras tú el líder de los... El líder de esa empresa, nada más. de la empresa. De esa empresa. Yo llevaba la batuta. Ustedes tenían camiones en propiedad, En propiedad. ¿correcto? La mayoría, digo, de todos eran en propiedad. Y de momento citó a todos que nosotros estábamos regidos por un director de la Alianza de Camioneros de México. Que era una persona de alianza de todas las empresas que se constituían. Él controlaba a todas las empresas ¿De acuerdo? del servicio urbano en el Distrito Federal. Sí, Dado eso, entonces él se tuvo una plática a nivel nacional de todos los transportistas para pedir un aumento, porque ya no era suficiente el costo. Y al final de cuentas lo cita a Juan González al Departamento Central y de momento les dice: señores, estoy tomando sus parques vehiculares que estaban todos encerrados. yo recuerdo que en esa ocasión, o sea, fue una acción quirúrgica, digamos. De pronto el gobierno de la ciudad se guardó este golpe, guardó a todos los vehículos con algún pretexto, ustedes los llevaron en algún lugar y de pronto sale el decreto. No fue así. ¿No fue así? ¿Cómo fue? Porque esperaron que los vehículos llegaran a los corrales, Sí, para guardarse en la noche. todas las noches, como ocurría. En la noche, sí. Entonces ya llegaron con los granaderos, cerraron todo, inclusive se quedaron guardados coches particulares de los trabajadores y de los que estábamos ahí al pendiente. Y él dijo: señores, el gobierno está tomando ahorita el poder, Vehículos, camiones. sus camiones, dice, ya no son de ustedes, pasan a poder del gobierno desde este momento.
Entonces, al rato lee, por favor, porque allí yo estoy poniendo que pues toda la vida el transporte siempre había cooperado, sobre todo con el PRI, para los candidatos presidenciales. Ahí veía yo unas fotos que nos hiciste favor de traer aquí al estudio y que vamos a ver, no sé si las tengan a la mano, en donde están unos vehículos antiguos, bueno, son antiguos porque ya pasaron muchos años, pero finalmente esos vehículos eran más o menos modernos en esa época. En esa época. En esa época, ahorita vamos a ver estas fotos, inclusive ahí algunas campañas políticas del PRI, efectivamente, Sí. en donde ustedes apoyaban con la movilidad de estos vehículos. Lo estamos viendo en este momento, ahí están pues una serie de vehículos que estaban nuevos prácticamente en ese entonces, no se ven golpeados, no se ven carcachas. Y bueno, a ver, vamos analizando y tratando de darle orden a esta charla, mi querido Sergio. En primer lugar, comentarles a ustedes que en un principio pues había inversionistas que compraban sus camiones, que se organizaban en uniones y que estas uniones pues de alguna manera se autorregulaban. El gobierno de la ciudad, en ese entonces la regencia de la ciudad, que dicho sea de paso, regente significa gente del rey. Entonces era gente del presidente en turno en ese momento, no había democracia y no se podía elegir de una manera directa al jefe de gobierno como ahora se hace. Anteriormente el presidente de la República nombraba pues a la gente que él consideraba su amigo o la gente que él consideraba el mejor prospecto para gobernar la ciudad. El regente, a través de su gobierno, autorizaba tarifas, las tarifas que ustedes tenían que cobrar y que cobraban. Muchas veces había movilizaciones porque eran aumento de tarifas, ellos autorizaban o no, según se portaran a ustedes, etc. Posteriormente, a partir del gobierno de López Portillo y de la regencia de Carlos Jan González, viene una expropiación de sus propiedades, de sus vehículos, y pasa a ser propiedad del gobierno estos vehículos, y administrados por el gobierno empieza un transporte público manejado por el Estado, por el gobierno de la ciudad. Y luego, pues ahora tenemos una situación mixta, en donde tenemos, por ejemplo, empresas de permisionarios, digámoslo así, que atravesan en algunos ejes viales. Tenemos alguna parte de transportes eléctricos, tenemos una parte de transporte público concesionado todavía, taxis de privados. El Estado es una cosa mixta y lo que están empujando las organizaciones no gubernamentales pues es un transporte más racional, amigable con el ambiente. ¿Dónde estamos parados? ¿Consideran ustedes que por una parte el Estado debe hacerse cargo de todo el transporte público, que debe ser como estamos ahorita en una forma mixta, o que debemos regresar a lo que era antes el transporte privado exclusivamente a través de los concesionarios? ¿Qué piensas, Jorge? Pues para empezar, la movilidad debe de ser un derecho, es un derecho, y así lo establecimos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal en un foro. Y es un derecho pues, que no solo en sí mismo moverse es un derecho, sino que te lleva a otros derechos. O sea, si tienes que ir a un hospital, si tienes que ir a la escuela, si tienes que ir a cualquier cosa que te lleve a poder disfrutar de tus demás derechos como ciudadano. Entonces, por eso la movilidad es de gran importancia y por eso tiene que ser un bien público. Por eso debe de estar administrado centralmente por el gobierno y debemos de tener un transporte público integral, donde con una misma tarjeta me pueda subir al camión, después al metro, después tomar la ecobici y de esta forma poder estar integrados y tener certidumbre de qué rutas tomar, cuál es la más eficiente y que el transporte sea de buena calidad e invite a los ciudadanos a que se suban el transporte. Porque una ciudad desarrollada no es donde el pobre usa el carro, sino donde el rico se sube al transporte público. Porque así vamos a formar ciudades democráticas, donde todos quepamos, ¿no? Porque todos, de por sí ya no cabemos y todos tienen carro y lo usan. Pues imagínate como en esta tasa de crecimiento, pues debemos de saber cómo sustituir la movilidad urbana sustentable por los medios de movilidad privados. Entonces, de esta forma, con un transporte integral, pues ya podemos estar al alcance de ciudades de vanguardia, ¿no? Como las ciudades europeas. Todo el transporte ya es integral y la gente sube al transporte, desde el empresario hasta
el trabajador todo, y de esa forma podemos vivir más en armonía con nuestra ciudad. Muy interesante. Bueno, a ver, tú estás muy joven y qué bueno que te interesas por estos temas. Creo que pues eres un experto en estos temas y me da mucho gusto que un joven se preocupe y se ocupe de este tipo de problemas de movilidad urbana, que es de una manera, pues la única posibilidad, considero yo, de que seamos amigables con el medio ambiente. Hay países que efectivamente tienen un sistema integral de transporte urbano, que cuidan mucho y que están procurando que ya el parque vehicular no crezca. El 20% de la Ciudad de México tiene automotores, es decir, solamente el 20% de la población tenemos carro en la Ciudad de México. O sea, somos una minoría. Y este 20% estamos contaminando 70% de la contaminación ambiental en la Ciudad de México. ¿Qué opinión les merece, por ejemplo, el segundo piso que se construyó y se inauguró en la época de López Obrador? A ver, primero el experto en transporte también, con el esquema anterior, digamos. Bueno, fíjese que es muy bueno, en realidad es muy bueno. Lo que falta es el enseñar al automovilista y al que maneje un transporte, enseñarle realmente que el segundo piso no es pista, es para transportarse, no es pista, porque desgraciadamente tanto en los coches como en los camiones de carga o en los de alguna entrega andan con prisa y lamentablemente o con copas o descuidados o hablando con el celular, hay coches que se han caído. Amado Nervo, que es un poeta mexicano extraordinario, decía que el transporte, un invento maravilloso, ha servido solo para que los estúpidos vayan deprisa. A ver, Jorge, ¿tú qué opinas del segundo piso? Bueno, nuestra opinión, y no es solo la mía, sino de muchas organizaciones civiles de la sociedad, es que el segundo piso son políticas regresivas, porque como tú dices, solo favorecen al 20% de la población, y todo ese dinero se podría invertir en un transporte público para el 80% de la población que es cautivo a este medio de transporte y no tiene de otra. Entonces son recursos invertidos de una forma muy regresiva. Lo que queremos es políticas públicas progresivas, que ayuden a la gente que más lo necesita, que podamos tener un transporte público de calidad. Entonces un segundo piso lo que genera es una demanda inducida del automóvil. Esto quiere decir que construye segundos pisos y habrá más automovilistas. Claro. O sea, ¿tú qué piensas, Sergio? Sobre este particular, pues en los segundos pisos no atraviesa el transporte público, es decir, no hay camiones, no hay metrobús, entonces el transporte masivo no atraviesa por ahí. Claro, yo creo que sí, comparto yo la opinión de nuestro joven amigo Jorge Cáñez. Jorge Cáñez, lo comparto por lo siguiente: finalmente un segundo piso está favoreciendo exclusivamente primero a la población que se traslada hacia el sur de la ciudad, que no es precisamente la población más pobre de la ciudad. Segundo lugar, beneficia nada más a ese 20% de los que tenemos carro, porque ahí no sube transporte público. En todo el mundo, cuando se quiere hacer un segundo piso o una vialidad, un libramiento de esta magnitud, primero lo hacen con un carril confinado al transporte público. Es decir, que para darle lógica y que se pueda movilizar, pueda haber movilidad urbana de la gente de escasos recursos, debe haber un transporte público. Entonces, tendría lógica si hubiera un carril confinado para metro, para transporte eléctrico o para un transporte metrobús, digamos, y que lo utilizara para mover rápido a la población de escasos recursos y que dejemos el vehículo y subamos nosotros, si nos queremos trasladar allá, en ese tipo de vehículos que son menos contaminantes. Porque en los vehículos vamos solos, en los vehículos particulares nos subimos nosotros al segundo piso, estamos contaminando, vamos ciertamente rápido, no tan rápido porque ya hay fotografías ahí que nos están sacando la velocidad de crucero, y si nos identifican nos mandan una multa, que luego es recurrida y luego no se cobra, pero en fin. Y luego entonces y luego es gratuito
es un servicio que pagó toda la colectividad, que pagó toda la ciudadanía, y que solamente vamos a beneficiar el 20% de los que tenemos vehículo, que estamos contaminando, o sea, sí, y está fomentando, como dice Jorge, pues que compres más vehículos. Entonces, yo creo que sí fue una política regresiva contraria a la política, por ejemplo, de hacer más metro. Y aquí voy a criticar a López Obrador. Fue el único gobierno de izquierda, que supuestamente de izquierda, que aplicó una política regresiva ciertamente y que no hizo un metro de metro. Y luego, pues entonces, bueno, no estamos beneficiando al mayor número, estamos beneficiando solamente al que tiene los vehículos. ¿Qué opinan? Bueno, ya son cuestiones más políticas. Dice mucho que el segundo piso fue por cuestiones electorales con las campañas de 2012 Claro. y se tenía que ganar a gente de otra clase social. Pero bueno, Obrador también hizo el Metrobús, ¿no? O sea, inauguró la línea 1 de Metrobús en el 2005 y pues es un tema más allá de la política, ¿no? Es un tema, yo lo veo más como ciudadano, ¿no? O sea, es necesario ver la factibilidad política de estas medidas. Pero lo que queremos comprobar y lo que queremos es construir una demanda ciudadana y que le pida eso a los políticos. Por eso como ONG informamos a los ciudadanos. Queremos más ciclovías, queremos más Metrobús, queremos más ecobici, queremos mejor transporte público. Entonces, si informamos a la ciudadanía y construimos una demanda ciudadana, el político va a hacer eso, porque quiere votos y es como va a responder, ¿no? Entonces, por eso estamos muy activos en este tema y nos consideramos activistas del tema y salimos a difundir el mensaje y poder construir esta demanda ciudadana. Pero fíjate, en una ciudad como la nuestra, en cualquier país del mundo, con un tipo de vía de segundo piso como se hizo, hubiera sido de cuota, por ejemplo. Y fue una política populista, creo yo. Digo, esto lo estamos platicando, o sea, Sí, y al así margen de la es. política, porque finalmente sí es político todo, lo que hacen, los que hacemos los políticos es política. Este programa de televisión pues es política también, y lo estamos haciendo, pero eso no hay que tenerle miedo. Finalmente la idea es de que vengan personas de todos los partidos políticos a debatir, porque finalmente el debate te lleva a un punto de vista de la ciudadanía, ve todo y se queda con lo que ellos consideran lo bueno. ¿Cómo lo piensas? Yo pienso que es bueno, realmente es bueno y es lo que nos hace falta, eso. Discutir. Sí. Para que se analicen las platicarlo, cosas. platicarlo, Claro. analizarlo, porque si nomás lo hacemos mal porque lo hacemos a nuestro gusto y como queremos. Ahora, por ejemplo, otra política considero también regresiva es, por ejemplo, una política populista de mantener las gasolinas baratas. Claro. Porque las gasolinas baratas pues van a beneficiar otra vez a los que tenemos automóviles. Es que te dicen, es que va a subir todo, va a subir el transporte público, subimos las gasolinas. Pues sí, pero no la misma proporción que lo que estamos subsidiando a ese 20% a la gente que tenemos vehículos. Si las gasolinas se mantienen baratas, ¿quién se beneficia? Básicamente se beneficia ese 20% de los que tenemos carro. Si las gasolinas subieran al precio real, al precio, digamos, que no esté subsidiando el pueblo las gasolinas, entonces no subsidiaríamos a la gente que tiene vehículos y la gente que tiene dinero que pague su gasolina lo que cuesta. Sí. Y si no tiene el dinero, pues que entonces tome el metro, tome el metrobús, agarre una bicicleta y evite la contaminación. Sí, yo creo que las políticas públicas tienen que ir hacia incentivar al ciudadano a que no utilice su auto, pero para ello se requiere un transporte integral, Claro. Pero además, en el caso de la Ciudad de México es muy complejo porque hace algunos años la población ha emigrado hacia el oriente y al poniente de la ciudad, ha perdido población el centro de la ciudad, en concreto Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, y ahora los viajes que se hacen del oriente, digamos, de la Ciudad de México a la Ciudad de México son muchos, es decir, nos colapsa, digamos, entradas y salidas en horas pico, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, las políticas públicas también se tienen que homologar con el Estado de México, con el área conurbada del Distrito Federal. Sí, yo creo que es, Jorge nos comentaba hace un momento que necesitamos un transporte integral, en donde yo, por ejemplo, si voy a caminar o a transitar 5 kilómetros o 4 kilómetros de mi casa al metro, pues yo tome la bicicleta y me vaya al metro, pero que llegue yo al metro y pueda dejar mi bicicleta ahí.
de una manera segura. Subirme al metro y voy a donde sea, regreso, encuentro mi bicicleta y ya me voy a mi casa. Si pudiéramos hacer eso, lo haríamos. Sin embargo, ¿dónde dejamos la bicicleta que no se la vayan a robar? O sea, ¿dónde la vamos a dejar? Son medidas que se tienen que ir tomando poco a poco. Por ejemplo, ya se han construido estacionamientos ciclistas en las estaciones de metro. Por ejemplo, en Tláhuac hay uno. También en la estación de Cuautitlán, del suburbano, hay un estacionamiento ciclista muy complejo, que con un sistema de tarjeta electrónica dejas tu bici y puedes ir tranquilamente y tomar el suburbano, ir a la ciudad. Pero ¿sabes qué ha ocurrido muchas veces? En centros comerciales donde están los aparcamientos de bicicletas, luego nada más llegas y aparece la llanta. O sea, porque les ponen la cadena a la gente, entonces le quitan la llanta. O sea, muchos, bueno, en el 222 es el de Reforma 222, ha pasado, ya van 2 denuncias que me hacen amigos míos, que dejaron su bicicleta ahí, están los policías y de pronto no vieron nada y quedó nada más la llanta de la bicicleta. Y no fueron bicicletas de 300 pesos, porque son bicicletas esas que se desmontan la llanta fácilmente y por eso se llevaron la bicicleta y dejan la llanta. Eso ha ocurrido. Entonces, sí necesitamos garantizar de alguna manera, quizá algunos con algún aparcamiento con seguro, o exista alguna, como en varios países europeos, donde ya es una costumbre trasladar la bicicleta. Mira, yo en España no tuve ningún problema en subirme al metro, en llevar mi bicicleta en transporte público, lo echan abajo en las cajuelas estas debajo de los camiones, o incluso varios taxistas traen su ¿cómo se llama esta? El portabicicletas, el rack, ya lo traen instalado para que cualquier gente que vaya en bicicleta tome un taxi, sube su bicicleta al taxi, se traslada a cierta distancia y le vuelven a dar su bicicleta. Eso es maravilloso, ojalá pudiéramos hacerlo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Vamos a pelear por esto. Sí, pues poco a poco con políticas públicas de este tipo y sobre todo favoreciendo a este sector de la población que pues a veces son cautivos al transporte público, a usar la bicicleta, se pueden ahorrar el precio del camión, ¿no? Sobre todo en el Estado de México, que es tan caro, se lo ahorran y se van en bicicleta al metro, dejan su bicicleta ahí de una forma segura, con vigilancia, y ya se pueden ir tranquilamente, tomar el metro y hacer su trabajo diario. ¿Qué opinan ustedes, va para los tres, qué opinan del aumento del precio del metro? A ver, Jorge. Pues es un tema muy complicado y debe de haber mecanismos financieros pues segmentados, ¿no? No es posible que en esta ciudad, por eso la importancia de un transporte integrado, porque ya que lo tenemos integrado podemos tener una tarifa única. Y al tener una tarifa única podemos hacer precios de discriminación positiva. Esto quiere decir que a los que menos tienes se les puede hacer descuento. Si compruebas que eres de bajo ingresos, pues pagas menos. Si compruebas que eres de la tercera edad, que eres estudiante, pues pagas menos. Y los que realmente paguen el costo real del transporte público, sea la gente que realmente lo puede pagar. Entonces, si va a aumentar el metro, pues es complicado, ¿no? Porque hay mucha gente que sí le pega mucho esos 3 pesos y que lo suban a 6, 9 o creo que 12 es el precio real del metro, lo que debería de costar. Está costando 3 pesos y dicen que necesitan cuando menos meterle 1 peso o 2 pesos más, porque el subsidio ya es muy fuerte. Y digamos, el comentario que hace el gobierno de la ciudad a través del director del metro es de que estamos subsidiando como ciudad a cientos de miles de personas que viven en el Estado de México y que todo el recurso de subsidio no se da particularmente a la gente que vive en la ciudad. Entonces quieren subirlo por ese motivo. Bueno, ya me dices tu opinión. ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que van a fastidiar mucho en un aumento precisamente a la gente que viene de los estados, porque es una gente que sus recursos económicos son muy raquíticos. Sergio, ¿tú qué piensas? Y el metro se satura, totalmente se satura. Pero sí al aumento o no al aumento. No, al aumento a ellos no, lo digo, estoy con el señor en el que sí, realmente sí midan eso en que sí la gente grande o simplemente hay estudiantes que vienen y no traen completo lo del metro. El sistema del metro en los últimos años no ha subido considerablemente de precio. Evidentemente va a afectar... ¿Cuándo fue el aumento del metro? ¿Alguien sabe? De 2 a 3, fue hace como 4 años. 4 años sí. Aproximadamente. Entonces,
Evidentemente el tema va a afectar mucho a las personas que viven en el Estado de México porque el transporte público en el Estado de México es más caro y ellos recorren mayores distancias, pero sí, yo creo que sí hay una conciencia, por lo menos en la gente que yo he platicado, de que sí debe de subir el metro. No sé en qué medida, pero yo creo que sí debe de subir el metro. Aunque se le suman temas políticos como ahora el de corrupción en el sindicato, o sea, en donde están todos los familiares del líder sindical. Hoy hubo una manifestación en el centro, en el Zócalo, del sindicato del metro, señalando que pues que no hay mantenimiento en las vías, que se pone en peligro a cientos de miles de personas. Esa es la posición del sindicato, es decir, de los líderes del sindicato. Por otro lado, ha habido filtraciones, porque no dan la cara con los que tienen la información. A mí me gustaría que de pronto quien vaya a dar la cara, pues diga, a ver, el señor Espino, que es el diputado Espino, aquí están las pruebas que certifican que efectivamente el señor pues tiene a su sobrina, a su nieto, a su hijo en esas situaciones, y por esto pues actuamos en consecuencia. En contrasentido de esto, hay filtraciones en la prensa. Y la autoridad, pues, lo que debe de hacer en lugar de estar haciendo esas filtraciones es pues cesar a toda la gente que si tiene el hijo, pues quitarle la concesión, y si tiene a la nieta o a la sobrina, pues quitarle su prebenda, digamos. Pero esto es muy lamentable porque las autoridades de alguna manera han venido fomentando este tipo de componendas con el sindicato para no tener problemas, y ya están las consecuencias ahora. Finalmente son cientos de miles de pesos los que se van en estos robos descarados a la gente, ¿no? Yo creo que hay que poner un alto ahí en el sentido de que la autoridad cumpla su responsabilidad. Si determina que hay anomalías, que haga las denuncias correspondientes y que haga los ceses también correspondientes. Y ahora, si es necesario también subir el metro, que lo digan al pueblo de México y que tomen medidas. Ahorita lo que están diciendo es que van a tomar una consulta pública a ver si se opina subir el metro o no. Yo creo que esto no se debe de hacer así. Finalmente, si técnicamente, si financieramente es insostenible que el metro valga 3 pesos y tendrá que pagarse 4 pesos, hay que afrontarlo y decirlo de esa manera, dándole desde luego a la gente que no pueda pagar el metro o que tenga en estado de vulnerabilidad, como la gente de tercera edad o como los propios estudiantes que no tengan los recursos suficientes, pues que darles su tarjeta especial para que tengan su descuento. Y finalmente los que sí podemos pagar el metro, pues que nos cobren lo que sea. Ese argumento de los directores del metro de que se le da el subsidio a la gente que viene del Estado de México, no me parece muy adecuado, siendo que podrían revelar las insuficiencias técnicas que tiene el metro y financieras, que vertirlo de esa manera. Hay que pensar que, vaya, la gente que viene del Estado de México trabaja para la Ciudad de México y es parte de la productividad que tiene esta ciudad. Así es. Yo pienso que ahí también sería fuerte que los diputados que tienen la voz y el voto sí pueden impulsar y marcar los grandes errores que hay. Yo pienso que la ciudadanía se acercaría a los diputados para poder sentirse apoyados y en que les hicieran caso realmente para subastar todo eso, todo lo que está mal, porque por eso la gente se descontrola en que cuando dice va a subir el metro, si no gano para tanto. Claro. Y ya de ahí la gente se empieza a desmoralizar y empieza a vociferar en que no va a pagar. Claro. Vamos a agradecer a Norma Georgina Mendoza Villegas, que nos manda a través de Facebook un mensaje. Licenciado, me da gusto que haya aceptado mi solicitud de amistad. Sabe que siempre tendrá mi admiración y respeto, y felicidades por el programa. Muchas gracias y le agradezco mucho. Está hablando, César nos comenta, ella es defensora de los animales, dice que estamos presentando el largometraje, nuestra muestra internacional de cine en Acapulco, Toros y Toreros. No, felicidades, ojalá sea un éxito. En los próximos días, el día de septiembre, en septiembre, vamos a tener un foro en el World Trade Center,
precisamente en el auditorio de Poliforum Cultural Siqueiros. Vamos a tener un foro, un gran foro de toros sí, toreros no. Y vamos a tener un gran debate. Ya invitamos inclusive a algunos toreros a decirles con todo respeto que pues bueno, no compartimos su punto de vista de que se diviertan maltratando a los animales. Vamos a ver cómo nos va. Finalmente hay que dar la pelea y de frente, siempre de frente y argumentando nuestras ideas. También agradecemos a Jorge Cervantes el comentario que nos hace en Facebook diciendo que hay que privilegiar el uso de la bicicleta. Muchas gracias, Jorge. Sergio. Sí, no, mandarle un mensaje a nuestro amigo Jorge, un saludo. Y pues él ya puede recorrer de su casa, le queda muy cerca el Metro Tláhuac en bicicleta. Él vive en Tláhuac. Él vive en Tláhuac y vive relativamente cerca. Pero él es charro, fíjate. Él monta caballo, monta caballo y que además ya el monto de caballo ya no, hay que hacerlo, lo hace como deporte. Está bien, yo no tengo nada contra eso porque yo mismo practiqué un poco deporte de la charrería. Ya sé que me van a empezar a criticar que eso no es correcto, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, finalmente al caballo no se le mata, no se le lesiona de esa manera, y además el caballo pues puede ser, y es un gran amigo del hombre en ese sentido. Pero bueno, ya sería también parte de un debate. Saludos a Jorge Cervantes. Sergio, me estabas comentando. Sí, esta cuestión metropolitana, el número de viajes metropolitanos al día es de 4.2 millones de viajes, es decir, casi 5 millones. Es por eso que es bien importante que sí se sienten, la Comisión de Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa, pues con los legisladores del Estado de México, porque son los únicos que pueden, No, y sobre todo es un contexto, como se decía aquí, megametropolitano, que tú no puedes hacer ya una acción en la Ciudad de México sin conectarte con el Estado de México y con el área metropolitana, y viceversa. Finalmente, pues bueno, ya vive más gente en el Estado de México que en la Ciudad de México. Ya la población del Estado de México rebasó de una manera importante el Estado federal. Ya somos el segundo estado, digámoslo así, la segunda entidad de población. El primero es el Estado de México y sigue aumentando exponencialmente allá. Eguainie. Yo pienso que también se debería de mejorar la movilidad para las personas en situación de discapacidad. Bueno, cierto, el metro tiene muy pocas rampas, muy pocos, infraestructura para la movilidad de gente. Bueno, yo llegué a ver en una ocasión una cosa terrible que me llenó de tristeza por muchos motivos. Miren ustedes, si no mal recuerdo era el Metro Valderas. Una persona en silla de ruedas llega a las escaleras, de pronto se baja de su silla de ruedas. Yo venía subiendo las escaleras y lo vi así y gritó con permiso y aventó la silla de ruedas y luego se fue bajando las escaleras para luego subirse otra vez, y ya después nos acercamos un par de gentes a ayudarlo a subir las escaleras. No había escaleras eléctricas ahí, en esa parte, y él aventó la silla pues nadie lo ayuda. ¿Cómo se baja las escaleras del metro? Es terrible, ¿no? Sí, tiene que depender de la gente, de los usuarios, que le puedan ayudar. Yo quiero preguntarle a Jorge Cañas, hace algunos meses se comentó, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, esta idea restrictiva de que los autos, de que todo el parque vehicular en la Ciudad de México no circula un día. ¿Qué opinan ustedes de esta medida? Bueno, depende, habrá que hacer las estadísticas de realmente cuánta gente sí deja su auto y realmente cuánta gente compra otro auto para poder circular ese día, ¿no? Ya teniendo esas estadísticas puedes saber si realmente fue una política que benefició a la población o que no benefició a la población. Sí, hay un antecedente, y el Hoy No Circula puede ser un programa maravilloso durante 3 meses, en lo que la gente se compra otro auto más para poder circular ese día, ¿no? Entonces, pues todo depende de las estadísticas y cómo se mueve ese uso del automóvil. Si realmente va a funcionar, pues qué bueno, si no, no. Lo que más promovemos nosotros es cobrar el uso del automóvil.
O sea, que haya medidas como los parquímetros, por ejemplo. Nosotros promovemos mucho eso y sobre todo que los parquímetros, lo que se recaude, ayude a recuperar el espacio público de la zona, ¿no? Que cierto porcentaje lo puedan usar los vecinos de esa zona para recuperar su espacio público en los parques, banquetas, etcétera. Y de esta forma, si le cobramos al automóvil el uso del auto, podemos reducir más el uso del auto que con programas como el Hoy No Circula. Muy bien. Claro. Vamos a ver las fotografías que teníamos pendientes, por favor, Raúl, si podemos ver las fotografías. De 1927, que a él le gusta mucho, ¿nos la puede describir un poco, don José? A ver, don José, vamos a ver las fotografías. En lo que nos abren la imagen. Precisamente decíamos que en 1927 se inauguraron las dos rutas de tranvía en la colonia Roma, y entonces don José tiene una foto de cuando se inauguran esas. La semana pasada hablamos de la colonia Roma y estamos, bueno, esa fotografía, a ver, ¿esa fotografía es de la colonia Roma? No, ese es del centro, del Zócalo. Empezaron a trabajar los cochecitos que le comentaba yo al señor, que eran los rines eran de madera. Había que mojar esos rines para que no ¿De qué año estamos hablando? De 1917. 1917. Bueno, 1927. Eran rines de madera. De madera. Qué maravilla. A ver qué otra fotografía traemos. Esa fotografía es bellísima. A ver, esa es el Zócalo. Platícanos de esa fotografía. Sí, son precisamente de todos los cochecitos esos de madera que empezaron a funcionar, que no tenían, ahí está en el escrito que estoy dejando, les digo, después lo ve con esa con detenimiento. Con esa calma lo ve, porque de ahí se empezó a formar lo que fue después la Alianza de Camioneros de México. En aquel entonces, ahí en el Zócalo. Esta es parte de la historia del transporte en la Ciudad de México, del transporte de personas en la Ciudad de México. No confundir el transporte de personas con el transporte pues, de mercancías. Porque muchas veces nos llevaban como cochis, decían ahí en el norte, es decir, como si fuéramos cochinos, y nos llevaban a pues tiene una connotación hasta filosófica, ética, porque somos personas, ¿no? Y debemos llevar la dignidad en el transporte. Sí, por supuesto, la movilidad impacta en la calidad de vida de todos los seres humanos, y más en una ciudad tan grande como esta, que también no hay que, alguna vez vino un amigo de Alemania que vive allá y me decía, oye, pues tiene una ciudad a 2.200 metros sobre la ciudad, sobre el nivel del mar. Hay que llevar agua, hay que llevar luz, hay que... tienes que bombear. Tienes que bombear. El agua, y sobre todo del acuaférico. Traerlo pues desde Valle de Bravo, digamos. De Valle de Bravo lo sacas del lago. El agua la sacas del lago. La llevas a una planta de tratamiento enorme. Así es. Esta planta de tratamiento le quitas todos los sedimentos del agua, luego la filtras, la cloras, matas las bacterias y de ahí la empiezas a bombear, como tú dices, de cerca de 1500 metros de altitud, empezar a bombear el agua. Y luego llega la cuenca, la utilizas, le jalas la cadena o se va al drenaje. Esa agua negra tienes que bombearla para sacarla de la cuenca, y a través de un drenaje profundo. Es una barbaridad lo que estamos haciendo. Y entonces en este tema de la movilidad pues también es impresionante. La ciudad ha ido concentrando población desde los años 50 en adelante. Entonces es increíble que esta ciudad, pues siendo tan grande, tenga movilidad. A veces perdemos eso de vista,
evidentemente la ciudad tendrá que ir evolucionando y pues las políticas públicas ajustándose a las necesidades de las gentes, pero me parece que no hay que dejar de lado pues todas las innovaciones que se siguen haciendo, las ideas, la imaginación, y esperemos que nuestros políticos sigan. Ana Díaz nos teniendo dice, una vez imaginación. vi a una persona en silla de ruedas en el centro de la ciudad casi a ser atropellado porque tiene que ir por la calle debido a las malas condiciones de las banquetas. Es un humano peligroso, no debe ser así. Sí, tiene razón. Finalmente lo que pasa es de que se nos olvida que los peatones y los transeúntes y luego las personas en un estado de vulnerabilidad tienen que ser atendidas primero. Esto es necesario en cualquier ciudad del mundo, debe de ser así. Lourdes Pérez se refiere al segundo piso del periférico. Es una grosería que cueste el segundo piso. Ella dice que no le gusta que cueste. ¿Qué opinan? Bueno, pues Porque ella es parte de este 20%, ¿no? Ella debe de comprender que el uso del automóvil, las externalidades que genera, como contaminación, tráfico, el espacio que ocupa, y por eso genera congestionamiento, ella lo tiene que pagar de alguna forma. Entonces, Porque más está contaminando sí. también. Y si me preguntas a mí, yo hasta destruiría todos los segundos pisos. tú Así de llegaste, plano. tú De lleg- plano. tú llegaste en bicicleta. Este Sí. Jorge ya salió más revolucionario que... O sea, fíjese, yo destruiría los segundos pies para y no acabar es algo pronto. que yo digo, es algo que ya se lleva a cabo en varias ciudades del mundo. Tenemos el gran ejemplo de Pero en lugar de destruirlo, ¿no pondrían mejor transporte público ahí arriba? Solamente transporte No, lo público. destruyes y en la vialidad es una calle completa con transporte público, ciclovía, espacio para el auto. Pero es que eso podrías Ajá. hacerlo. En esos sí tienes tres carriles, podrías poner un carril acotado para bicicletas. La bronca va a ser subir al segundo piso, porque tiene unas rampas ahí terribles, ¿no? Luego se les ocurre poner unas rampas, que yo no sé si las has visto ahí, que están por el periférico. Creo que ya las cambiaron, pero están unas rampas que, bueno, ni caminando, cargando la bicicleta podía subir. Sí, no es posible, pero ya grupos activistas ciclistas ya hemos subido el segundo piso, lo cual es ilegal. Llega la policía de O sea, tú tránsito. llegas y te subes ahí. Pues hemos hecho rodadas para protestar. Como protesta. Como protesta. del Bueno, segundo piso. la próxima vez me invitas. Claro, Yo los acompaño. claro. Vamos, yo los vamos, acompaño. vamos. Nada más que hay que ponerles, si lo hacemos de noche, hay que ponerles foquitos porque si nos atropellan ahí. Sí, ¿eh? no, siempre con seguridad. Con seguridad. Pues estamos llegando al fin del programa y yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes sus conclusiones. A ver, Sergio, tú empezarías en un minuto. ¿Cuáles son tus conclusiones? Bueno, yo celebro que se haya avanzado, digamos, en que en la Secretaría de Vialidad, en la CETRAVI, haya cambiado de nombre, porque se pone en el centro de la movilidad al peatón. Me parece que es un avance en positivo y que, pues, de entrada ya en ese tema, tanto legisladores como funcionarios públicos están obligados a que todo lo que hagan tenga que ver con el peatón. Jorge, tus conclusiones. Pues finalmente construir una ciudad para las personas y no una ciudad para los automóviles, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Que en la ciudad no hemos construido una ciudad para la felicidad de los niños, sino hemos construido una ciudad para que se puedan mover los automotores. Y bueno, también cuidar los detalles, ¿no? Desde las banquetas, que no haya obstáculos en las banquetas, que el peatón pueda caminar con tranquilidad, que no se tenga que bajar al arroyo vehicular y lo atropellen. La accesibilidad universal que hablábamos, muy importante, de que las personas con discapacidad puedan desplazarse por la ciudad. No es posible que no haya rampas de accesibilidad universal en todas las banquetas, ¿no? Con abanicos para que puedan bajar y subir en la silla de ruedas. Igual semaforización para gente con debilidad visual y todos esos detalles, ¿no? Y ya a modo... Estos semáforos Ajá. que suenan Claro. para las personas que no ven y que puedan escuchar cuando está el SIGA. Y que crucen con toda seguridad y con toda dependencia, ¿no? Que tengan una independencia más bien, ¿no? Que no dependan de otra persona y que ellos puedan moverse por la ciudad de forma independiente. Y bueno, de forma general, pues lograr este sistema integral de transporte en toda la metrópoli, ¿no? Porque no podemos dejar de lado el Estado de México, aunque haya fronteras de división política y que haya un partido y otro, o sea, que logremos pues que las políticas públicas... Una política metropolitana. Ajá, metropolitana, ¿no? Que exista una comisión metropolitana de transporte, que de hecho existe, pero no hace mucho, no se sabe. O sea, no lo es que hace. ejecutiva. Ajá, no es como ejecutiva que realmente diga, este es el plan general de la metrópoli. Y hay que cumplirlo, ¿no? Hay que cumplirlo y así vamos a integrar todo el transporte, metrobús, metro, ciclovías, y todo para que sea una política integral. Y bueno, y finalmente así, pues reducir el uso del automóvil
que nos subamos más todos al transporte público, invitar a la gente a que use la bicicleta, este maravilloso medio de transporte tan democrático, y que camine la ciudad y la pueda disfrutar en sus espacios públicos, y la importancia de recuperar los espacios públicos también, porque ahí es donde se genera el tejido social de nuestra comunidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Jorge, y te vamos a estar invitando al programa. Creo que estás tú resumiendo el pensamiento de muchos de nosotros, y te felicito por el interés y por conocer este tema tan importante para la ciudad. José Rubén Hernández, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles serían tus conclusiones? Yo me adhiero mucho a todo el comentario que están haciendo. Los felicito, pero también es cosa de apretarles las clavijas a los agentes de tránsito, porque al público a veces no tiene oportunidad de atravesar una calle. Y yo le digo cuál, así, Fray Servando Teresa de Mier, antes de llegar al Congreso de la Unión. Que torear ahí, Esa. ¿no? Y necesitamos que ser, hablando de los toreros y toros, tenemos que ser un buen torero para poder ahí Sí, lidiar a todos los... Sí, le estamos dando una preferencia al peatón para pasar. Y ahí hay niños, señoras con niños, gente grande, que para pasar, atravesar esa calle es tremendamente horroroso. De acuerdo. Bueno, Sergio, te voy a pedir que nos hagas favor de decir qué sigue y que nos comentes cómo está el tema de las hortalizas. Ya estamos construyendo, cómo va nuestra piscicultura, cómo va nuestra agricultura urbana. Platícanos. Ya está avanzando el ingeniero que está aquí haciéndose cargo de toda la instalación. En el próximo programa del jueves le vamos a dar unos 5 o 10 minutos para que nos comente lo que está haciendo. Les quiero recordar, amigos, que dentro de máximo un mes tendremos aquí cultivo de hortalizas a través de hidroponía. Tendremos unas tinas de agua con agua bastante grandes, donde vamos a producir mojarra. ¿Cómo se llama? Tilapia. La tilapia. Vamos a producir mojarra, y entonces estaremos produciendo aproximadamente, según nuestros cálculos, entre 500 y 700 mojarras cada 3 meses, de 1 kilo aproximadamente, y estaremos produciendo jitomate aproximadamente 7 toneladas al año, y precisamente vamos a dar clases de estas actividades. Sí, así es, para que la gente pueda echar adelante sus techos verdes, ¿no? Coméntanos rápidamente de los servicios. Amigas, amigos, recuerden que el martes tenemos salud visual de 12 a 5 de la tarde, el martes y jueves de 3 a 6 de la tarde salud dental, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo martes y jueves de 9 a 10, guitarra jueves de 4 a 6, asesoría en materia de inmuebles hay que hacer previa cita al 63 86 76 30, y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Amigos, hemos llegado al fin de este programa, Respuestas, Tu Diputado TV. Hasta la próxima.